hemos estado trabajando con respecto a lo que son el determinar el dominio el dominio algebraico de una función. Por favor, tómense un minuto ahí y díganme para que verifiquemos a ver si hemos estado captando lo que se está indicando. ¿Cuál es el dominio algebraico de la siguiente función? F de x es igual a x al cuadrado sobre 6 menos x raíz cuadrada de esto. Por favor, denme o determinen el dominio en ese espacio. Raquel, todavía no. Cuando nos indiquen que ya está empezando con la transmisión, ponemos la cámara para poder que quede grabado lo que están haciendo en mi pantalla de usuario. Así que puede tenerla apagada y encenderla cuando ya empecemos a conectarnos a la transmisión de la división. Por favor, por el momento determinemos cuál es el dominio algebraico de la función. Y antes de que se me olvide, porque una vez que empiece a temblar no vamos a detenernos seguramente, les encargo que puedan revisar la sección 2.2 de su libro, en donde estamos trabajando con gráficas de funciones, que va a ser la siguiente clase que vamos a abordar. Hay que lo pensaron un minuto, veamos cómo vamos a determinar el dominio algebraico de la función. Recordemos que el dominio algebraico de una función está compuesto por todos aquellos valores reales que al sustituirlos dentro o al evaluarlos dentro de mi función, pues me da de salida un número real. Si yo veo la parte del numerador acá, cualquier número real que yo eleve al cuadrado me va a dar de salida otro número real. Si vemos el esquema de tener el denominador, mire, en el denominador cualquier número negativo va a hacer que este radical, que es par, pues haga que mi expresión o mi función o el resultado de f de x sea un número que no es real, ya que caeríamos en un número imaginario o complejo. Mire, pero además de si el numerador en un momento dado se hace cero, pues también vamos a tener que mi función se indefine, por ende no me da de salida un número real. ¿Qué pasa entonces? Tengo que asegurarme que el denominador no sea cero y lo que está dentro del radical tampoco sea un número negativo. Por eso vamos a decir que 6 menos x tiene que ser mayor que 0. Por supuesto, si le resto 6 a ambos lados de la desigualdad, me queda que menos x es mayor que menos 6. Mire, pero ahí puede multiplicar por menos 1 ambos lados de la desigualdad, porque necesitamos el valor de x y en el no el valor de menos x. Por supuesto, aquí tendría entonces que x tiene que ser menor que 6. Recuerden que estoy multiplicando por un número menor que 0, y como es menor que 0, la desigualdad se invierte. Bajo ese espacio basta entonces que diga que mi dominio algebraico pueden ponerlo como dominio algebraico o simple y sencillamente como dominio, pues debe ir de dónde a dónde. Mire, tiene que venir desde el infinito negativo hasta el valor de 6, incluido el valor de 6. En ese sentido, entonces vamos a observar que, sin incluir el valor de 6. Si incluyo el valor de 6, estaría diciendo que x es menor o igual que 6, y no es cierto, estoy diciendo que x es menor que 6, sin incluir el valor de 6.
Si llegáramos a incluir el valor de 6, entonces el denominador sería 0 y mi función se indefiniría. Si tomo valores por encima del valor de 6, entonces x me quedaría que es más grande que 6 y me daría valores negativos, con lo cual tendría valores complejos dentro de la salida de mi función. Por ende, van a ser el dominio algebraico de mi función solo los valores que van desde menos infinito hasta menos 6. Continuemos con nuestra clase porque todavía tenemos tiempo en función de que no se ha concluido el espacio y no sabíamos cuánto iba a tardar esto y no teníamos la más mínima idea de cómo lo iban a desarrollar, ya que como indicaron, pues es la primera vez que se genera una situación, un esquema como el que nos están indicando. Vamos a retomar entonces nuestro esquema dándole continuidad a lo que tenemos pendiente de nuestro curso. ¿Qué es lo que tenemos pendiente de nuestro curso? Pues yo estaba ya informando, avisando que íbamos a continuar con el mismo el día viernes, pensando que íbamos a tomarnos mucho tiempo de él para poderlo llevar, pero evidentemente pues ocupó mucho menos del tiempo del que teníamos pensado. En un par de segundos les comparto nuevamente la pantalla para que podamos continuar con lo que estamos indicando. Retomemos entonces el espacio que estamos indicando y tomemos de nuevo nuestra pizarra digital. Veamos una definición que es sumamente importante para nosotros. La gráfica de una función. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados x, f de x tal que x pertenece a A. Una de las limitantes que tengo en esta pizarra al tipear la información, es decir, al escribirla desde el teclado de la computadora, pues es la limitación con los símbolos o los signos matemáticos algebraicos que pueda tener. Tal vez para algunos pues les parezca mejor el escribirlo de la siguiente manera. Lo vamos a poner en otro color para que contraste. Básicamente estaríamos hablando de todos los pares ordenados x, f de x. Observemos que esto es un punto en un plano coordenado cartesiano, tal que x pertenece a A. Veamos que lo estamos poniendo como la notación de un conjunto. ¿Por qué como la notación de un conjunto? Porque esto que está acá es un conjunto de valores que resuelven mi función. Es decir, hacen que la función sea cierta y por eso es que estamos tomando a este conjunto de valores que en donde x pertenece a A. ¿Qué es A? A es el conjunto de dominio de la función. Y de ahí viene la necesidad de establecer el valor de A y correctamente encontrar su dominio. ¿Qué pasa en este espacio y para qué queremos estos elementos? Colocados en un plano de coordenadas, en otras palabras, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, tales que y es igual a f de x. Esto es la gráfica de f, es la gráfica de la ecuación y igual a f de x. Ojo con ese elemento, aunque no estamos diciendo que podamos igualar una ecuación con dos incógnitas a una función, ya que una función es un concepto general y una ecuación es un concepto particular o específico, pues entonces vamos a poder graficar nuestra función de manera similar a la que graficamos una ecuación al decir que y es igual a f de x. Vamos a agregar otro
otro concepto que es importante dentro de la definición de gráficas de las funciones. ¿Cuál es ese otro concepto que es importante dentro de esta definición? Veamos que para nosotros va a ser importante establecer la siguiente definición. Vamos a tener esta definición de la prueba de la recta vertical. ¿Qué estamos intentando probar con esta recta vertical? ¿Qué es lo que nos interesa determinar? Pues nos interesa determinar, evidentemente, si la gráfica que estamos observando en un plano coordenado cartesiano, pues realmente responde a ser la gráfica de una función o no. Y en ese sentido, pues nos dice que la prueba de la recta vertical, pues no es otra cosa más que una curva en el plano de coordenadas, es la gráfica de una función, si y solo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. Vamos a establecer este elemento y vamos a indicar cómo aplicarlo. Veamos y establezcamos algunos ejemplos de cómo desarrollar o cómo establecer la gráfica de una función y cómo construir esa misma gráfica de la función. Bueno, imaginémonos que nos piden que tracemos la gráfica de la función haciendo primero una tabla de valores. Para este curso particular, a pesar de que tengo la computadora enfrente, a pesar de que tengo programas informáticos muy poderosos para poder graficar y resolver ecuaciones matemáticas incluso, no lo voy a utilizar. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Bueno, no lo voy a utilizar más que para comprobar que lo que estoy indicando es correcto. ¿Y por qué no lo voy a utilizar más que para eso? Porque uno de los elementos que tengo que establecer dentro del curso de Matemática Básica 1 es que tengo que tener la capacidad de poder graficar sin tener la necesidad de recurrir a un medio de graficación electrónico. No digo no lo usen, simple y sencillamente que tenemos que saber cómo hacerlo. Empecemos, por ejemplo, con la función g de x igual a x al cuadrado más 2x más 1 y digamos que vamos a establecer en primer lugar pues, la gráfica de esta función, al menos un bosquejo de la gráfica. ¿Qué pasa con esta función? Mire, pero si vemos no tiene un dominio explícito establecido. No tiene un dominio explícito establecido. Entonces tengo que asumir de que esta función tiene un dominio algebraico. Y si establezco que esta función, pues simple y sencillamente tiene un dominio algebraico, tengo que pensar también que en general ese dominio algebraico debería de ser todos los valores reales que al evaluarse dentro de la función me den de salida otro valor real. Es correcto. Mire, pero cualquier número real que se eleve al cuadrado y se le sume dos veces ese mismo número real, pues nos va a dar otro número real. Es correcto. Y si le sumo 1 a ese número real, pues va a ser un número real. Por supuesto que sí. Entonces, básicamente, el dominio de esta función está compuesto por todos los números reales.
Ah, interesante el esquema entonces, porque si está puesto por todos los números reales, mire, puedo pasarme toda la vida graficando esa función y nunca voy a terminar de hacerlo porque los números reales son infinitos. También es correcto. Entonces, ¿qué quiere que haga para poder hacer el bosquejo de la gráfica de esa función? Por lo general, no digo que siempre sea así, sino que por lo general, la parte importante de las gráficas de las funciones se encuentran alrededor de los puntos donde éstas intersectan los ejes. Sigo insistiendo, no tiene que ser una generalidad, pero sí en buena, por lo común, pues tenemos estos valores cerca de los puntos donde se intersectan con los ejes, y por eso es que nos interesa principalmente poder indicar, poder mostrar, poder graficar qué pasa antes de la intersección, durante la intersección y después de la intersección con los ejes. ¿Para qué? Para poder definir pues una cantidad de valores aceptable dentro de mi tabla de valores para poder crear el bosquejo de la gráfica. ¿Dónde mi gráfica intersecta los ejes? Empecemos preguntándonos dónde están las intersecciones, por ejemplo, con el eje X, que por lo regular es el que más nos interesa, que es el que nos define el dominio. Y vamos a decir que estas intersecciones con el eje X se van a dar cuando g de x pues sea igual a 0. ¿Dónde en g de x igual a 0? Pues simplemente voy a tener que 0 es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Por supuesto, este es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí puedo empezar a pensar, mire, para resolver esta ecuación cuadrática, pues yo voy a utilizar el método de factorización, o yo puedo utilizar el método de completación de cuadrados, o yo puedo utilizar el método del uso de la fórmula cuadrática, ya que los tres métodos los conozco muy bien y los puedo desarrollar de cualquier forma, pues independientemente del que desee, pues lo puedo generar. Si vemos, pues puedo decir evidentemente que 0 es igual a x más 1 por x más 1. X por x, pues me da x al cuadrado, x más 1, pues es un x más 1 son 2x, más por más da más, 1 por 1 da 1, y entonces tengo ya factorizada mi expresión. Por supuesto, si hubiéramos decidido utilizar el método de resolución por fórmula cuadrática, ahorita estaríamos diciendo que la discriminante de esa fórmula cuadrática pues es 0, y por ende, pues según el autor que estamos utilizando, debería de tener esta ecuación cuadrática solo una solución. Nosotros ya establecimos que una ecuación de segundo grado va a tener dos soluciones. Esas dos soluciones pues van a estar dadas a partir de que sí vamos a tener la misma solución, pero la solución se repite dos veces. ¿Cómo se repite dos veces? Si tomamos este factor x más 1 y decimos que esto es igual a 0, pues entonces voy a decir que x más 1 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 1. O cuando x más 1 sea igual a 0, entonces voy a decir que x es igual a menos 1. Como vemos, pues tengo menos 1 como una primera solución y menos 1 como una segunda solución. En ese espacio, pues entonces voy a establecer que esta ecuación cuadrática pues tiene dos soluciones iguales, y por ende mi gráfica solo va a tocar o a intersectar el eje X en un solo punto, que es X igual a menos 1. Bueno, continuamos en ese espacio y decimos dónde encontramos, por ejemplo, las intersecciones con el eje Y. Vamos a encontrar las intersecciones con el eje Y cuando x sea igual a 0. Cuando x sea igual a 0, entonces tendríamos que g de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 veces 0 más 1. Por supuesto, 0 al cuadrado es 0, más 2 por 0 es 0, más 1, entonces tendría que
g de 0 pues va a ser igual a 1 positivo. Lo que me da entonces que la intersección con el eje G de X es igual a 1. Bueno, ya tengo la información de dónde se dan las intersecciones. Como les digo, pues la parte más importante de la gráfica pues se da alrededor de los puntos donde están las intersecciones. Y como tengo una intersección en el eje X en menos 1 y tengo la intersección en el eje Y en 0, pues voy a definir valores que están poco antes de la intersección en X en menos 1, entre la intersección en menos 1 y 0 y poco después de la intersección de X igual a 0 para que Y sea igual a 1. Ya tengo esos valores, entonces voy a hacer lo que me están indicando de construir una tabla de valores y decir que, pues que X, para qué valores de f de X iguales a, la función es X al cuadrado más 2X más 1 para que esto, perdón, voy a borrar algo acá, estoy escribiéndolo mal, porque no estoy trabajando con una función f, sino que estoy trabajando con una función g, para que esto me dé valores, pues de la imagen de g de x. Vamos a completar un pequeñito cuadro acá, y vamos a verificar qué es lo que nos está indicando alguien que acaba de mandarnos un mensaje. No, pensé que teníamos un mensaje establecido, pero no tenemos ninguna información más. Con esto, pues vamos a crear una pequeña tabla, que es lo que nos estaban indicando que hiciéramos. En donde, pues los valores de esta tabla nos van a servir para construir el bosquejo de nuestra gráfica. Recuerden que lo que estamos haciendo al utilizar esta tabla es generar algo que llamamos la técnica de ploteo. Plotear no significa otra cosa más que establecer puntos. Cuando tenemos un plotter, el plotter lo que hace es graficar puntos en un plano, y eso es lo que estamos viendo como una gráfica. Nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo al plotear? Pues estamos estableciendo algunos puntos dentro de nuestro esquema. Recuerden que dijimos que estamos en menos 1 intersecta nuestra gráfica. Pongamos algunos valores adicionales. Por ejemplo, empecemos desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Observemos que estoy poniendo 3 valores antes de 1 y 3 valores después de 1 para que mi gráfica sea simétrica alrededor del punto de intersección en X. Esto me va a dar entonces los valores G de menos 4, que va a ser igual a menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 más 1. G de menos 3, pues va a ser entonces menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 1. G de menos 2, pues va a ser igual a menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 1. G de menos 1 me va a dar igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. G de 0 pues va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. G de 1 pues va a ser igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1, o G de 2 pues va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 por 2 más 1. En ese sentido, por supuesto, si tengo menos 4 al cuadrado y a eso le resto 2 por menos 4, que sería 8, más 1, pues me va a dar un valor de G de X de 9. Si tengo menos 3 al cuadrado
menos 6, que sería la multiplicación de 2 por menos 3, más 1, pues me va a dar el valor de 4. Si tengo menos 2 al cuadrado menos 4 más 1, pues por supuesto que voy a tener el valor de 1 cuando x es menos 2. Cuando es 1, pues tengo que menos 1 al cuadrado es 1, por más 2 por menos 1, que sería menos 2, me va a dar menos 1 más 1, me queda acá como 0. Cuando tengo 1 al cuadrado, pues es 1, más 2 por 1, que son 2, pues más 1 serían 3, más 1 serían 4 en ese espacio particular. Cuando estoy en 0 me lo comí, 0 al cuadrado es 0, más 2 por 0 es 0, más 1 pues nos daría 1. Y 2 al cuadrado son otra vez 4, más 4, que sería 2 por 2, son 8, más 1 me da el valor de 9. Veamos, parece que hay alguna consulta acá, ¿no? En ese espacio particular, pues entonces observemos que hemos empezado a crear pares ordenados. Es decir, cuando tengo el valor de menos 4 en x, voy a tener en g de x el valor de 9. Cuando tengo el valor de menos 3 en x, voy a tener el valor de 4 en g de x. Cuando tengo el valor de menos 2 en x, voy a tener el valor de 1 en g de x. Cuando tengo el valor de menos 1 en x, voy a tener el valor de 0 en g de x. Cuando tengo el valor de 0 en x, pues voy a tener el valor de g de x, que es 1. Cuando tengo el valor de 1 en x, pues voy a tener el valor de 4 en g de x. Y cuando tengo el valor de 2 en x, me va a dar el valor de 9 en g de x. Observemos que esto que estamos poniendo acá son puntos que pertenecen a un plano coordenado cartesiano, en donde mi variable independiente está dada por el valor de x y mi variable dependiente pues va a estar dada por el valor de g. Bueno, ya no tenemos que recordar que el valor de la variable independiente siempre lo asociamos con nuestro eje de las abscisas o el eje X, y el valor de las ordenadas o el eje Y pues está dado con relación a lo que tenemos como nuestra variable dependiente. Después de haber recordado ese pequeño espacio, pues entonces construyamos un pequeño plano coordenado cartesiano que nos va a servir para poder establecer, por supuesto, el bosquejo de nuestra gráfica. Observemos que estoy cambiando la escala entre el eje X y el eje G de X. Mientras cada unidad de espacio para mí representa en X una unidad, en G de X pues estoy viendo que representa la mitad, es decir, cada espacio que estoy marcando pues representa 2 unidades. ¿Eso es posible? Pues sí, puedo cambiar la escala entre eje y eje para facilitar, por supuesto, la representación de las gráficas que esté trabajando en ese espacio particular. Bueno, ¿qué pasa en ese sentido? Generemos los valores o representemos los puntos que estamos definiendo. Cuando estoy en menos 4 me están indicando que es 9 el valor de g de x. Cuando estoy en x igual a menos 3
me están indicando que es 4 el valor de g de x. Cuando estoy en menos 2, me están indicando de que es 1 el valor de g de x. Cuando estoy en menos 1, tengo que el valor de g de x es 0. Cuando estoy en 0, el valor de g de x es 1. Observemos que estamos mostrando los dos intersectos, el intersecto con el eje X, que como dijimos se repetía 2 veces, pero entonces nos estaba dando un solo punto de intersección. Estamos mostrando el intersecto con el eje Y, que era cuando estábamos en 0, intersectaba la gráfica el eje Y en 1. Veamos que cuando estoy en 1, pues ya tengo que es 4 el valor de g de x, y cuando estoy en 2, pues tengo nuevamente el valor de 9 como g de x. Observemos que para este bosquejo yo solo estoy utilizando 2, 4, 6, 7 puntos. Mire cuántos puntos podría utilizar. Usted utilice la cantidad de puntos que quiera, porque entre más puntos tenga, pues más precisa va a ser su gráfica, su bosquejo de la gráfica. Yo voy a utilizar solo estos 7, y recordemos que estoy utilizando valores enteros únicamente por comodidad. ¿Por qué por comodidad? Porque si vamos a los valores de x, pues yo puedo utilizar, ya que dije que son todos los reales, cualquier número intermedio entre menos 4 y menos 3. Recordemos que hay un número infinito, una cantidad infinita de números entre menos 4 y menos 3. Así que simple y sencillamente podría utilizar cualquiera de esos valores, pero por comodidad estoy utilizando valores enteros para generar mi representación. ¿Cuántos valores pueden ustedes utilizar? Pues la cantidad de valores que ustedes quieran. Eso depende de la creatividad de cada uno y la forma que mostremos pues nuestra gráfica particular. Veamos entonces que nuestra gráfica acá va a formar pues una pequeña curva que toca solo en menos 1 y pasa por estos puntos más o menos. Todavía me cuesta un poquito dominar el lápiz de la aplicación para trabajar a mano alzada, así que como verán pues sigue dándome algunos problemas para construir la representación gráfica que estoy poniendo en este espacio. Este esquema de poner puntas de flecha en los extremos de mi gráfica no es ningún adorno, ni es para que se vea bien, ni cosa por el estilo, sino que me está indicando básicamente que la gráfica continúa en esa dirección en la que estamos indicando pues nuestras puntas de flecha. Es decir, sigue creciendo. Básicamente el bosquejo de la gráfica que tenemos es la gráfica de una función cuadrática, de una parábola que tiene su vértice en el punto menos 1,0 y que por supuesto toca solo una vez el eje X que está dado en ese punto, y toca solo una vez el eje Y también que está dado en el punto 0,1. Observemos que nos decía la definición de comprobar si la gráfica pertenecía a la que estábamos trazando, pertenecía específicamente a una gráfica de una función. Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical la cruza más de una. ¿Qué significa ese espacio de que ninguna recta vertical la cruza más de una vez? Vamos a establecer que podemos entonces construir a lo largo de nuestra gráfica todas las rectas verticales que nosotros querramos. Una recta vertical pues es una recta paralela al eje Y, que en este caso sería paralela al eje G de X. Y podemos trazar tantas rectas verticales como querramos, que vamos a ver que estas cortan únicamente una vez nuestra gráfica en cuestión.
Como cortan solo una vez cualquier recta vertical la gráfica en cuestión, pues entonces podemos decir o afirmar correctamente que esta función es, bueno, más bien que esta es la gráfica de una función y que efectivamente g de x es una función. ¿Qué me está diciendo este espacio particular? Me está diciendo que para cada valor de x solo le estoy asignando un único valor de f de x. Es decir, para cada valor de x que está acá, va a haber un único valor de f de x acá. Como vemos, pues no voy a tener, no estoy violentando lo que me dice mi definición de función, en donde cada elemento de un conjunto llamado dominio va a tener un único o va a estar relacionado únicamente con un elemento del conjunto llamado rango o contradominio. Y esto nos lleva a otra definición importante dentro de una gráfica. Veamos que los elementos del dominio de nuestra función, que ya dijimos que estaba dado por el dominio algebraico, va a estar dado por todos los valores ¿de quién? Del eje X. Entonces vemos que sobre el eje X van a aparecer todos los valores del dominio. Y estos, pues simple y sencillamente son todos los reales, ya que cualquier número real que yo use para sustituir o evaluarse dentro de mi función me va a dar de salida otro número real. Ahora, veamos que teníamos que relacionar cada uno de los valores de dominio con cada uno de los valores del rango. Ahora, ¿cuáles son los elementos del rango? Pues son todos aquellos valores de f de x, o en este caso de g de x, que son las imágenes de el valor de dominio que estemos utilizando. Observemos que mientras en el valor, en el esquema de dominio, puedo utilizar cualquier número real, porque es mi variable independiente, para el valor o los valores que asignemos de el contradominio, no puedo asignar cualquier valor. ¿Por qué? Porque eso depende de cómo la variable se opere, cual sea la ley o regla de correspondencia que me dé el valor correspondiente de g de x. Observemos que mi gráfica solo está tomando valores positivos de g de x. Los valores negativos no los tiene. ¿Por qué? Porque no son parte del rango de mi función, ya que no hay ningún valor negativo que se le haga corresponder ningún valor de la variable independiente. Si entonces el eje X representa, o los valores del eje de X que se están tomando representan el dominio de la función, tenemos por ende que los valores de g de x que se estén asociando a esos valores de x, pues van a representar el rango de mi función. Mire, pero ¿qué valores pueden ponerse dentro de ese rango? Para cualquier valor de x del dominio, para cualquier número real, el rango siempre va a estar comprendido en valores que van desde 0 en g de x hacia el infinito positivo. No se toman valores hacia el negativo. ¿Por qué? Porque la gráfica no llega en ese espacio de acá, porque no hay ninguna imagen de x que me muestre un g de x negativo. Por ende, el rango entonces va a estar comprendido para estos valores, para este dominio de los reales para esta función, en los valores que van desde 0, incluyendo el 0, hacia el infinito positivo. Habrá algunos que no les gusta escribirlo así, pues pueden ponerme, en todo caso, que el rango está dado por los reales positivos. En todo caso, pues estamos hablando del mismo conjunto numérico. Para aquellos que les parece más apropiado ponerlo como reales positivos, pues lo ponemos como reales positivos. Y para aquellos que les parece más apropiado ponerlo de 0 hacia el infinito, cualquiera de las dos formas para mí es totalmente válida. ¿Tenemos dudas hasta acá, por favor?
¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si no tenemos dudas, continuemos con otro ejemplo. Por favor, tomemos una función muy sencilla. No sé si ya apareció alguna. El dominio es independiente. Más que decir que el dominio es independiente, vamos a decir que básicamente que la variable independiente está en el dominio. No tanto que el dominio es independiente, sino más bien que la variable independiente está en el dominio. En ese espacio particular, pues entonces vamos a establecer que las variables dependientes o los valores de la variable dependiente están en el rango o contradominio. Les recuerdo, ustedes pueden utilizar el nombre de contradominio, yo prefiero utilizar el valor de rango. ¿Por qué? Porque nuestro libro de texto, el libro que estamos utilizando de base, pues utiliza dominio y rango de la función. Pensemos en una función mucho más sencilla que tiene algunos elementos que tenemos que verificar. Pensemos, por ejemplo, que f de x es igual a la raíz de x. Por favor, tratemos de construir la gráfica o el bosquejo de la gráfica de esta función, a ver qué nos queda en general. ¿Qué pasa con esta función? Bueno, podemos empezar de la misma manera que la anterior, diciendo, mire, la intersección con el eje X se va a dar cuando f de x sea igual a 0. Recordemos que y es igual a f de x, así que podríamos poner incluso que el eje y es igual a 0, pero lo correcto es f de x es igual a 0. Pues vamos a tener que 0 es igual a la raíz de x, o vamos a decir que si elevamos ambos lados de la ecuación al cuadrado, pues 0 es igual a x. Implica entonces que nuestra intersección con el eje x está dando en el punto 0,0, que sería el origen. Por otro lado, puedo indicar que la intersección con el eje f de x, que insisto, ya sabemos que es y, se va a dar cuando x sea igual a 0. Observemos que si tengo que f de 0, pues va a ser igual a la raíz de 0. Entonces f de 0 se va a dar cuando esto sea 0. La gráfica entonces intersecta tanto el eje x como el eje y en el origen o en el punto 0,0. Pensemos entonces en construir, ya que conocemos esta información y que la parte importante va a estar dada ahí, en definir nuestro dominio de la función. Mire, pero el dominio de la función va a estar dado por todos aquellos valores reales que al evaluar dentro de la función me devuelven otro número real. Ah, pero como solo es la raíz de x,
Entonces todos los valores negativos de una raíz par me van a dar valores que no son reales, me van a dar valores imaginarios. Entonces no tengo mucho que decir, más que determinar que el dominio de la función va a estar dado únicamente por los reales positivos, o si quieren lo escribimos como todos los valores que van desde 0, incluyendo el 0, hacia el infinito positivo, ya que todos esos valores me van a dar de salida otro número real. Bueno, construimos una tabla de valores en donde vamos a establecer valores de x para cuando f de x es igual a la raíz de x, y eso pues evidentemente nos devuelve valores de f de x. Vamos a utilizar nuevamente nuestra regla para que no me salgan tan torcidas las líneas de la tabla. Y vamos a recordar que nuestra función no solo tiene valores que no pueden ser negativos para el dominio, que solo pueden ser de 0 en adelante, sino que además de nuestra función intersecta tanto el eje X como el eje Y en 0. ¿Qué implica ese espacio? Bueno, que puedo utilizar valores que van desde 0 en adelante. Es decir, voy a tener cuando x sea 0, cuando x sea 1, cuando x sea 2, cuando x sea 3 y pensemos, por ejemplo, cuando x sea 4. Por supuesto, f de 0 es igual a la raíz de 0. F de 1 va a ser igual a la raíz de 1. F de 2 va a ser igual a la raíz de 2. F de 3 pues va a ser igual a la raíz de 3. Y f de 4 va a ser igual a la raíz de 4. ¿Por qué no toma valores negativos? Porque no puedo, porque cualquier valor que sustituya por x, cuando tenga un valor negativo, me da números complejos y por ende, pues no me sirven para poderlos graficar dentro de mi función, ya que mi función o la gráfica de mi función está dado de reales versus reales. Mire, ¿por qué está utilizando solo números enteros? Por comodidad. Si usted quiere utilizar, mire, un medio, un cuarto, la raíz de 2 o la raíz de 3 para poder establecer cualquier otro número real que pueda sustituir como x, perfecto, no hay ningún problema. Le va a dar en todo caso pues otro número real. No sé qué valor va a tener, pero evidentemente le va a dar otro número real. Yo por comodidad estoy utilizando solo valores enteros, pero usted puede utilizar todos los reales que le parezcan más adecuados. Además, acuérdese que entre más puntos ponga dentro de su gráfica, evidentemente va a tener más precisión en la forma que esta va a ir teniendo. Mire la raíz de 0, pues simple y sencillamente es 0. Mire la raíz de 1, ahí sí ya cambia el asunto porque como tengo una raíz de grado par, entonces voy a tener un valor positivo y un valor negativo. La raíz de 2, pues para que me quede exacto voy a tener que es más menos la raíz de 2. La raíz de 3, para que me quede exacto, también voy a poner que es más menos la raíz de 3. Y la raíz de 4, pues entonces va a ser más menos 2. Observemos para empezar la diferencia con el caso anterior, en donde en el caso anterior cada valor de x tenía solo un valor de g de x, pero en este caso voy a tener que para cuando x sea 0, pues g de x o f de x va a ser 0. Cuando x sea 1, entonces ya voy a tener dos valores, porque por un lado tengo el valor de menos 1, pero también cuando x es 1, voy a tener el valor de 1, tanto positivo como negativo. Cuando x sea 2, pues voy a tener el valor de menos raíz de 2, pero también voy a tener el valor de raíz de 2. Cuando x sea 3, pues tengo el valor de menos raíz de 3, pero también voy a tener el valor de 3, raíz de 3 positivo, ya que tengo valores positivos y negativos que son el producto de una raíz de grado par. Cuando x es 4, pues voy a tener que en este caso es menos 2 y cuando sea 4 también voy a tener el valor de 2. Observemos entonces que para cada valor de x estoy obteniendo dos valores de f de x distintos. Construyamos el bosquejo de esta gráfica y después lo criticamos. ¿Cómo criticarlo? Ahorita vamos a ver qué es lo que podemos plantear.
¿Qué pasa en la situación que estamos indicando? Observemos que vamos a tener el punto 0,0. Observemos que cuando sea 1 voy a estar tanto en 1 positivo como en 1 negativo. Observemos que cuando sea 2 voy a estar en raíz de 2 positivo como raíz de 2 negativo, que es aproximadamente 1.4142. Observemos que cuando esté en 3 voy a estar en raíz de 3 positivo y negativo, que es aproximadamente 1.73. Y veamos que cuando estoy en 4 voy a estar en 2, tanto positivo como negativo. Bueno, ¿qué pasa entonces bajo ese esquema? Pues si trato de hacer un poquito por acá el bosquejo de mi gráfica, pues vamos a obtener algo por este estilo. Mire, pero eso solo es una parábola que tiene sus brazos abiertos hacia la derecha. Efectivamente, es una parábola que tiene sus brazos abiertos hacia la derecha y cuyo vértice está en el origen. Mire, ¿y qué quiere que platiquemos al respecto de la gráfica de esa función? Bueno, para empezar podemos decir que esto no es la gráfica de una función. Si lo escribimos de esta manera, podría ser la gráfica de una ecuación, pero no es la gráfica de una función. Y lo vamos a demostrar fácilmente. A excepto que tracemos una línea recta vertical sobre el vértice, que sería, pues evidentemente, paralela al eje Y y está sobre esa recta f de x, pues cualquier recta vertical que tracemos a lo largo de nuestra gráfica va a cortar nuestra gráfica ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces corta cualquier recta vertical nuestra gráfica? 2. 2 veces. Y porque como la corta 2 veces, como escribimos con anterioridad, pues decimos, mire, no cumple con la prueba de la recta vertical, ya que nos está diciendo que una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si nos está condicionando, ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. Como pasó en este caso, que no haya ninguna que cruzara la curva más de una vez. Ahora tenemos que nuestra nueva gráfica, pues cualquier punto que decidamos lo corta cualquier recta vertical 2 veces, excepto en el vértice. ¿Qué pasa acá? Mire, fíjese que esa no es la curva de una gráfica por una sencilla razón. Si estamos diciendo que todos los valores de x representan el dominio y todos los valores de f de x representan el rango o contradominio, observen lo que estamos haciendo acá en este punto que estoy marcando. Mire, fíjese que si tengo en ese caso un valor de x puesto acá, este punto que está acá, a este valor de x le estoy haciendo corresponder ¿cuántos valores de f de x? Estoy haciendo corresponder este valor y le estoy haciendo corresponder este valor. Pues 2. Y para cada valor de x que yo esté asignando dentro del dominio que di, que iba desde 0 hacia el infinito, excepto con el valor de 0, pues le estoy asignando a todos, pues 2 valores de f de x. Por ende, estoy rompiendo con mi definición de la función en donde a cada valor del dominio le asigno un único valor en el rango o contradominio. Porque aquí a cada valor de x que acabo de evaluar le asigné 2 puntos en el valor del rango. Por eso es que, por un lado, la prueba de la recta vertical me dice, mire, esto no es la gráfica de una función. Y por otro lado, la definición de función también me dice, mire, esto no es una función. Mire, y entonces, ¿qué hago? ¿Desecho lo que hice porque eso no es una función? No.
Sigamos con la discusión, diciendo por ejemplo que mi dominio ya lo habíamos establecido que iba de dónde a dónde, pues de 0 incluyendo el 0 hacia el infinito positivo. Y sigue siendo el mismo. Y de aquí para adelante, todos los valores de x desde 0 hacia el infinito positivo son parte de mi dominio. Ahora, veamos el rango. Si yo lo tomara solo de la gráfica así como está, diría, mire, cualquier valor de x me está dando valores positivos y negativos de f de x, así que mi rango deberían de ser todos los reales. ¿Por qué? Porque puedo tener cualquier número real sobre f de x en ese espacio. Pero vamos a decir que no, porque si mi rango fuera este, entonces ya vimos que esto que estamos poniendo acá no representa la gráfica de una función. Podemos restringir el rango, ya que solo es un conjunto de números, y puedo decir, por ejemplo, que mi rango pues va a estar dado de 0, por decir algo, hacia el infinito negativo. Si está dado de 0 hacia el infinito negativo, implica que todos estos valores de f de x positivos no existen. Y en todo caso, entonces deberíamos de borrar todos esos valores de f de x que no existen, ya que no tiene parte de ese rango que son los valores negativos únicamente de f de x. Ahora, ¿cuántas veces intersecta una línea recta mi gráfica? Mire, pues ahora ya que solo tengo la mitad de la gráfica, ya solo la intersecta una vez. Ah, entonces cumple con mi definición de que a cada valor de x le corresponde un único valor de f de x. Sí, y entonces cumple con la prueba de la recta vertical en donde a cada valor, cualquier recta vertical corta la gráfica de la función solo una vez. Sí. Ah, bueno, entonces esta ya es la gráfica de una función perfectamente definida que pasa la prueba de la recta vertical y que cumple con la definición de que a cada elemento del dominio X le corresponde un único elemento del rango o contradominio en f de x. Mire, pero a mí no me gusta ese espacio de tomar de 0 hacia menos infinito. Yo prefería utilizar en todo caso desde 0 al infinito positivo. Pues, si quiere tomar de 0 al infinito positivo, pues entonces todos los valores de 0 hacia el infinito negativo desaparecen de mi rango, y si desaparecen de mi rango, pues también desaparece esta parte de acá de la gráfica. Ojo, entonces, sigue siendo lo mismo porque mi función está plenamente definida, ya que a cada elemento de dominio le corresponde solo un elemento del rango contra dominio, y también cualquier recta vertical que ponga o cruce la gráfica la corta solo una vez. Ojo con esos detalles entonces, en donde a veces vamos a tener algunos elementos que parecen no ser una función y que incluso gráficamente podemos comprobar que no son una función, pero restringiendo adecuadamente mi dominio y mi rango, pues van a convertirse en una función, ya que van a ser cortadas sus gráficas pues a través de cualquier recta vertical una única vez, y a cada valor del dominio pues le va a corresponder un único valor en el contradominio para cumplir con mi definición.